Hola, mi querido hermano, mi querida hermana de Iglesia de Dios, Templo Shalom. Sean ustedes muy bendecidos en este día. Nuevamente nos encontramos en esta sección Curiosidades Bíblicas. Hoy vamos a hablar también de datos quizá un tanto escondidos ahí en la historia para que estos datos ayuden a aumentar tu conocimiento bíblico. El conocimiento bíblico es algo que también es un llamado que nos hace la Escritura a estar siempre atentos ahí, a buscar información, a saber qué es la escritura, por qué fue escrita, para quiénes fue escrita, cómo es que llegamos a este fantástico resultado que en el día de hoy le llamamos Biblia. Pero antes, tal cual lo he hecho en oportunidades anteriores, te voy a recomendar literatura cristiana. En el caso particular de hoy será En la palestra de la fe, de don Eric Sauer, segundo libro que recomiendo de este mismo autor, en donde Eric ahonda en temas que son importantísimos para nuestro crecimiento espiritual. Temas como la gracia, temas como la fe, temas como la consagración, temas como la santidad, pero a los ojos del apóstol Pablo. Así que imagínate el gran aporte que tiene este libro. Y lo bueno que es un libro cortito, de fácil lectura, que no te demorará mucho en poder escudriñar. Pero vamos a lo nuestro. Hoy día vamos a hablar de la Biblia Reina Valera y cómo esta Biblia llegó a nuestras manos en el día de hoy en el esquema de presentación que tiene en la actualidad. Pero nuestro punto de partida se encuentra muchos años atrás, en un texto que ya mencionamos en la clase anterior, en el Códice Sinaítico. Vamos a situar aquí nuestro punto de partida, año 350 a 400 después de Cristo. Si tú bien recuerdas, el Código Sinaítico fue escrito totalmente en griego y es considerada la primera Biblia. ¿Por qué? Porque tiene texto del Antiguo Testamento y texto del Nuevo Testamento en un solo libro, tal cual lo tiene en este tiempo la Biblia que tú y yo manejamos. Pero la historia siguió avanzando. No nos quedamos en ese año de 350 a 400. Nos vamos a situar en el año del 382 después de Cristo. En ese año aparece un texto que tiene gran importancia histórica. Se denomina la Vulgata Latina. Fue la primera vez que la Biblia se tradujo al latín. Esta Biblia también tiene una connotación especial. Es la Biblia que por siglos la Iglesia Católica usó de base para su desempeño evangelístico. Y el ciclo de vida, por decirlo de alguna manera, de la Vulgata Latina es roto por la Reforma Protestante. Después de esta Vulgata Latina aparecen otros textos, pero bastante tiempo después nos vamos a ir al año de 1280. Aquí aparece una Biblia que quizá tú no conoces o no has oído nunca hablar de ella, la Biblia Alfonsina. Esta Biblia tiene una particularidad. Está escrita en lo que se denominan lenguas romances. ¿Qué son las lenguas romances? Es una mezcla del latín con el español antiguo. Esta Biblia fue muy importante porque marcó un precedente para que hombres como Casiodoro de Reina o Cipriano de Valera tuvieran el punto de apoyo para poder traducir la Biblia al español. Justamente, don Casiodoro de Reina toma esta Biblia, la lee, la analiza y junto con otros escritos comienza su propia traducción al español. Traducción que fue completa y publicada en su primera edición un día 28 de septiembre de 1569. Septiembre, mes de la Biblia. La razón de por qué es el mes de la Biblia es justamente por esto, porque un día 28 de septiembre fue publicada la primera Biblia en español, conocida como la Biblia de los. De ahí nos pasamos al año 1602. Un amigo de don Casiodoro, Cipriano de Valera, hace lo suyo también con su traducción. Toma en consideración el texto de su amigo, también toma en consideración la Biblia Alfonsina y otros tantos textos más, y su resultado en su primera edición es conocida como la Biblia del Cántaro. Ese año, en el año de 1602, al aparecer esta primera Biblia del Cántaro, podemos decir que históricamente es considerada como la Biblia Reina Valera versión 1.
Pero fíjate, mi querido hermano, que esta Biblia Reina Valera versión 1 es diferente de lo que nosotros usamos. La primera diferencia es corregida en el año de 1862. Hasta que apareció la Biblia del Cántaro, esta Biblia contenía 73 libros, es decir, los libros de nuestro canon protestante, más 7 libros que son conocidos como los deuterocanónicos o apócrifos. En el año de 1862, un señor de nombre Lorenzo Lucena Pedrosa removió estos 7 libros e hizo la diferencia entre el canon católico y el canon protestante. A partir de este momento, nuestra Biblia contenía ya los 66 libros que hasta la actualidad mantiene. Pero la historia siguió avanzando. Nos vamos a situar ahora en el año de 1870. Aquí dos ilustres hombres, don Edward Byles Cowell, profesor universitario allá en la Universidad de Cambridge, una de las universidades más prestigiosas de Inglaterra, y don George Alton, un misionero metodista, se unen para trabajar en un aporte que ya no es directamente en la escritura, sino que le suman material de apoyo para facilitar el entendimiento y comprensión de la Biblia. Es ahí donde ellos ponen un anexo que lo llamaron las referencias. En el día de hoy, si tú vas a tu Biblia Reina Valera, te vas a dar cuenta que tiene la escritura, el texto escritural, referencias, concordancias, mapas. Es la conformación típica. Estos dos hombres fueron los encargados de sumar este primer material de apoyo a la Biblia como la conocemos tú y yo en el día de hoy. Aquí termina la historia. Esta Biblia, la modificada con estas referencias en el año de 1870, es casi idéntica a la que en este tiempo tú y yo usamos como Biblia de uso cotidiano. Gracias a todos estos hombres que hicieron sus aportes desde también una mirada muy sabia, desde una mirada ayudadora para que tú y yo y todos los lectores de la Biblia podamos en este tiempo comprenderla de mejor forma. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, querido hermano, y nos vemos en otro capítulo de Curiosidades Bíblicas.